Buenos días tengan hoy, día 30, ya fin del mes 4 del 2022. Vamos a tener una plática correspondiente a la verdad que Dios ha establecido para que tengamos vida. Es inconfundible la palabra de Dios. Es inconfundible. Pero esta está destinada siempre para algunos que en realidad la creen, porque Dios levantó a través de los tiempos profetas para irnos inculcando tiempo en tiempo su pacto para que tengamos vida. Las personas creen, los religiosos creen en muchas cosas vanidosas. Y han torcido la palabra de Dios, como dice el apóstol Pedro, porque tuercen las palabras en las epístolas de Pablo, como en las demás escrituras, dice el apóstol Pedro. Estas son cosas que hay que pensarlas. Religiosos hay muchos, pero creyente a Dios, pocos. Cuando vino a Mashiach, que era contundente la realidad que traía y la posición tan grande que él poseía, que muchos creyeron. Pero ustedes al leer las escrituras ven que no, esos muchos no son la mayoría. Eso pasa igual que en las políticas de los hombres. Enredan para que lo crean. Y muchos lo creen, pero no todos. La mayoría no lo creen. Pues en la palabra de Dios sucede que la redención la hace Dios a través de su pacto. No hay redención hasta pagarle a Dios el gravamen impuesto puesto por Dios, el cual es el pacto. Ese es el gravamen impuesto por Dios. El pacto. Sin el pacto, alianza de Dios con el hombre para salvarlo, no hay redención. Sin el pacto no hay redención. Los religiosos han cogido un camino que le han dado la gana cogerlo, pero Dios no es sostenido por las ideas de sabios, sino por las ideas de los profetas que Él ha escogido para decir su verdad y para decir dónde está la mentira, para que nosotros no caigamos en las redes de enemigos, hombres de pecado, hijos de perdición.
Eso está expresado en las Escrituras correctamente. Pero hay muchos religiosos creyéndose que son exactos y no lo son. Piensen en ser redimidos, pero sin establecer el pacto que Dios ha formado. Como les vengo diciendo, en Isaías dijo, toda palabra que sale de mi boca ha de cumplir el propósito aquel para el cual yo la he enviado. Él envió palabras en el diluvio a Noa y echó abajo toda aquella generación a pesar suyo. Pero que si el hombre quiere torcerse y creer a Dios a su manera y no a como Dios ha establecido, como Dios ha establecido su voluntad. La palabra de Dios que sale de su boca constituyó en Abraham la circuncisión. Y por reveses no se ha querido cumplir con esa ordenanza de Dios. Si no hay circuncisión, no hay redención. Si no hay bautismo, no hay redención. Si no es creer a Mashiach, no hay redención, porque la doctrina de Amashiach en San Juan 3:16 nos declara la palabra que es del Padre, porque él mismo lo dijo, mi doctrina no es mía, 7:16. Es del que me envió. Esa persona que lo envió es el Padre, el Eterno. ¿Y qué es lo que estaba en Amashiach? El pacto. Él vino a cumplir la ley, no a quitarle ni jota ni tilde. Esta es la realidad para que algunos despierten, porque es necesario, dice la palabra misma en Apocalipsis 10:11, que era necesario que se predicara el evangelio otra vez. Esto que estoy predicando es el evangelio de nuevo, no otro evangelio, porque lo dijo Pablo. Si nosotros o un ángel del cielo predicare otra cosa de lo que ha sido predicado, es un anatema, es apostasía. Se los vengo diciendo porque este es el evangelio nuevo, de nuevo, el que predicó a Mashiach, el cual no lo está cumpliendo ningún religioso, ninguno. Porque no se puede evadir ninguna palabra que haya salido de la boca de Dios. Y esto que digo lo confirmo con voz de profetas que la han hablado así. Dios la ha hablado a través de tiempo y tiempo y tiempo. Y ha dicho que de revés se convertirá aquel cuyo cual es el derecho. ¿Quién se convertirá? Jerusalén. La palabra dice ciudad de justicia, lugar de justa. Tiene que volverse justa. Porque primero está simbólicamente en la mano, está en las manos de Agat. La Jerusalén de abajo es negativa, pero cuando levante el Señor la limpia. Y eso es la venida de nuestro Señor Mashiach de nuevo.
para aquel que a él crea, tenga vida. San Juan 3:16, como he dicho. Eso es redención. Es la redención de Dios, porque eso es pacto de Dios. Creerlo a Él es pacto de Dios. Yo he oído tantas sandeces que nombran a Mashiach con el supuesto nombre de aquel que lo envió, porque lo nombran Dios. Él tiene dicho por el profeta Isaías también que era Dios con nosotros. Immanuel, Dios con nosotros. Y punto. No dijo nombre ninguno. Como yo les vengo diciendo, este es el verdadero evangelio, la verdadera palabra de Dios, que muchos están mandando reveses con lecturas equivocadas que pertenecen a Satán. San Juan 8:44. Dice la escritura. No, pero no así no. San Juan 8:44. Así dice la escritura. Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él, homicida, ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. La palabra de Dios nos indica a través de los profetas que este padre de mentira influye sobre el hombre de pecado, aquel que no obedece a Dios y que por términos de riqueza o por términos de hacerse en la tierra, porque es así, porque empezó el divorcio con Dios con Roma. Nación que era incrédula o era crédula, pero a dioses extraños, a dioses inventados. Y entonces hicieron como decimos nosotros, un arroz con mango, una aberración ahí, una liga de las cosas profanas con las cosas del Evangelio. Eso estaba dictado en el hombre que iba, según dice Daniel el profeta, 7:25, que iba a mudar los tiempos y cambiar la ley. Y lo ha hecho. Y la tierra entera iba a ser llevada por esa abominación, por esa doctrina equivocada, equivocando la palabra de Dios. Sin la verdadera emancipación que Dios está ofreciendo. Porque, como dije en San Juan 3:16, era creer a Mashiach, como el Padre mandó, para que todo aquel que a Él lo crea no se pierda, tenga vida eterna, mas tenga vida eterna. Ahora, se han puesto a pensar todos estos evangélicos, llamados evangélicos, ¿qué es lo que hay que creerle? Pero si eso es muy sencillo. ¿Qué nos dice él? Vine a cumplir la ley.
Él no vino a hacer una ley nueva. Entonces todo eso dime que te diré. De apostolados que piensen que es correcto, no es más que la parte del padre de perdición, Satanás. Dices en las escrituras que vino uno de Jerusalén diciendo que le era necesario circuncidarlos. Así lo dice la escritura. Pero la gente no reflexiona. Porque ese fariseo de la ley que venía de parte era un cumplidor, era de lo que habían creído. Habían creído que Mashiach había sido enviado, que era el que el Señor tenía preparado para hacer por el pacto de la sangre. Porque vino a cumplirlo, el pacto de la sangre. Esa ley la vino a cumplir él. Y ya no puede haber más redención por pactos de sangre ni por nada. Porque ya están hechos en Mashiach, el cual estaba preparado desde antes. Dios lo tenía preparado, como dice, desde antes de la constitución del mundo. Hay que analizar las cosas. Y ya el mundo había pasado mucho tiempo. Y Dios lo mandó a la época que quiso mandarlo. No en la época de Abraham, que iba a sacrificar a Isaac. Como no era la época, Dios mandó a que se detuviera la mano. Cuando él alza el cuchillo, vio la determinación de Abraham ser fiel a su palabra contra el dolor propio suyo de hijo, de madre o de padre. Uno debe cumplir con la palabra de Dios. Es decir, equivocado, porque hay madres que no están equivocadas, que piensan bien, se ajustan a la palabra del Señor. Pero eso son épocas pasadas. Ya las madres no piensan así, enseñan a sus hijos al amor ese de madre como las bestias. Quieren a sus hijos. Pero si sus hijos tienen que pasar el laberinto angustioso, los apóstoles, el Señor se lo dijo a los apóstoles. Tendréis persecución, tendréis esto, tendréis lo otro, por causa de mi nombre. El que venciere será salvo. El que venciere las dificultades, los tropiezos que pone Satanás, que es lo que significa las redes del diablo, el padre de mentira. Para salirse de ese letargo religioso. No son todos, como en los tiempos pasados. Ahora, en los tiempos finales está expresado en Apocalipsis. Los que faltan, es decir, que no son muchos, porque tienen que salirse de los lazos del diablo mentiroso. Se han hecho obispos, papas, apóstoles y de todas esas cosas, fingiendo, porque están negando la palabra de Dios. No porque está escrito que ellos tuvieron ciertas polémicas, discusiones, los apóstoles en cuanto a esas palabras. Tienen que ser circuncidados. Señores, abran los ojos. La circuncisión es redención de Dios. Es pacto de Dios. Aquellos primeros creyentes no eran judíos.
Sí, eran semitas, pero no eran judíos. Abraham no era judío, era semita. Y semita hay pueblos que son semitas. Tal como se regaron los otros hijos de Noah. Se regaron muchos semitas también. Como en Israel hay muchos que tienen distintas opiniones, judíos que tienen distintas opiniones. Y sus opiniones se lanzan a creer que deben de darle potestad a los enemigos de Dios, a los hijos del diablo, de otras doctrinas que no puso Dios en el pueblo de Israel. Esa es una parte de la tribulación que está pasando Israel. Dentro de esos términos, Dios dijo, comerán los pobres y serán saciados. Estas son palabras que hoy en día están cumplidas. Porque yo voy a una carnicería y compro un pollo, compro una posta de carne de res y no soy rico, soy pobre. Y como yo, todos los pobres en Israel, también la palabra dice, comerán los ricos y serán saciados. Pues somos saciados tanto uno como otro, porque los condimentos que se echan en las carnes son los mismos y están disponibles en todo Supermercado. en todo mercado de ventas de víveres comestibles. Las personas no han entendido que Dios muestra esos dos caminos que yo les estoy mencionando. Creer a Mashiach y el otro es los que creen en su padre Satanás. Pues a Satán están creyéndole muchos religiosos evangélicos estos, que están con nombres falsos que Dios no lo dio, que los dio la bestia, con el poder humano del Imperio Romano. En esa época ya se tronchó. A Mashiach dijo que no pasarían todas estas cosas, que todas esas cosas iban a pasar en esa generación. Pero la gente no despierta. ¿De qué generación habló él? Pues yo les he dicho a ustedes que es la generación apostólica, no la después de los apóstoles, sino la generación apostólica, que es la misma generación de Mashiach. Por eso es que dijo, no pasará esta generación. Sí que esas cosas comenzaren a hacerse, claro, hay que entender lo que él quiere decir. Pues esas discusiones que han habido y esos que hablan de que sí, que no hay que cumplir con la ley, de que se puede comer de todo. Desde luego que se puede comer de todo lo que Dios ordenó. Lo demás lo ordena Satanás. Come langosta, come cangrejo, come cucaracha. He visto gente comiéndose alacranes, tostando una araña y comiéndosela. Son salvajismos. ¿Por qué son salvajismos? Sí, porque se comen. Pero vaya usted a saber cuántas enfermedades contiene el deshacerse de la palabra de Dios. El ser torcido.
Los discípulos arrancaban espigas, se la comían, frotándola con la mano. Cuando uno come maní que está con su cascarita y uno le quita la cascarita. Eso hacían los discípulos, aunque eran crudos, no estaba cocinado como el maní. Y por esa acción, como no se lavaban las manos, los fariseos, aquellos hipócritas, comen con las manos inmundas y lo hacen hasta en sábado. Y el Señor les dijo varias veces, ocasiones, que en el sábado se podía aprovechar cosas y se podían hacer cosas y eran sin culpa. Que comer con las manos sin lavar no contaminaba al hombre, él lo aclaró bien, sino la desobediencia a la palabra de Dios. Le estaban diciendo, le estaban nombrando los mandamientos, la ley de Dios. Haciendo así todas las viandas. Ve, hay que comer de todo. Ve, haciendo así todas las viandas. Las viandas que se refirió Dios, el Padre. Es lo que quiso decir a Mashiach. O es lo que dice realmente. Porque esas espigas no eran inmundas. Por los hechos que se la estaban comiendo los apóstoles sin lavarse las manos, es que ellos creían que eran inmundas. Pero una cosa es lo que piensan los rabinos eso, que pensaban, y otra cosa es lo que Dios determinó. Así que vamos a entender las cosas y vamos a poner la palabra de Dios, que es la salvación. Por eso es que se dice que la salvación viene de los judíos, porque Amachía es judío, Pedro es judío, Pablo es judío, todos los apóstoles son judíos. ¿De dónde viene la salvación? De los judíos. Pero de los judíos recalcitrantes, la mayoría del pueblo que no quiso creer a Mashiach, no. De aquellos muchos que eran la minoría, pero para Dios la mayoría, cumplían y venían y decían, había que circuncidarse. Pero había los dilemas de arreglar las escrituras a la manera diabólica del diablo, porque es padre de mentira, por el imperio que era el gobernante que podía poner y quitar. Y precisamente eso era para que se cumpliera lo que decía Daniel, que iba a destituir la ley, iba a cambiar los tiempos. Todo lo ha cambiado. Cogen un pedazo de palo, con el que cosen un pedazo de carne y se lo comen, el otro hacen un muñeco y tú eres mi Dios. Eso está escrito en las escrituras. A ese catolicismo que sigue la constitución de creer en palos, en piedra, esa cosa y ponerlo ahí, y tan cínico de decir, nosotros no creemos en eso y no nos postramos delante de eso. ¿No? ¿Y de quién se están postrando? Porque esa acción es la que Dios dice que no se debe hacer. Se adora a Dios en espíritu y en verdad, no quiere decir que tiene que haber nada representante de muñecos de eso, de a Pedro, ni a Pablo, y la Virgen Madre de Dios. ¿Qué cosa es? Virgen Madre de Dios. Y le pusieron María. Y ese no era el nombre de la mamá de Amashia. Era Miriam. Cambian siempre todas las cosas. ¿Las han cambiado o no las han cambiado? Y la ponen como que es la Madre de Dios. ¿Qué cosa es eso? Madre de Dios sin pecado concebida. ¿Qué cosa es eso si ella fue concebida en pecado? ¿Quién no ha sido concebido aquí en pecado después de la primera pareja que Dios hizo en la tierra?
Si la misma palabra, ellos se la discuten en la palabra cuando dice que nació del pecado, aunque no hizo pecado. ¿Por qué nació en pecado? Porque es lo que estoy diciendo yo, que yo veo claro que el Señor, el Espíritu Santo me ha enseñado, me ha dado claridad en su evangelio, en su palabra, la palabra del Eterno. Por eso es que Él, pero obvian muchas cosas y las dejan de lado para fabricar su mentira. ¿Satánicos son o no son a Satán? Está metido en el medio, ¿eh? Es la parte, que habla Mashiach, que habla Dios de parte del Padre, que hablaron los profetas de parte del Eterno, del Padre. Lo dice San Juan 3:16, como dije, para que todo aquel que a Él lo cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Pero qué han creído? ¿En quién? En un tal Jesús que puso la Iglesia Católica, Roma. Como no tenía nombre, había que cambiarlo. Como se dijo que era Immanuel, había que cambiar eso. Porque Satanás es así, tiene que cambiar las cosas de Dios. Por eso es que se sienta en templo haciendo semejante a Dios, porque cambia las cosas de Dios. ¿Santo Papa de qué? En español, papa es de comer. Un tubérculo. Un tubérculo, una vianda eso es la papa en español. Potato en hebreo, en inglés. No sé cómo se llamará en otro idioma, pero bueno, es la misma fruta. Es el mismo fruto. ¿Papa de qué? O sea, hasta el nombre es falso. Hasta el nombre es falso. Falsos obíspoles, falsos apóstoles. Esas iglesias que ya a lo último se nombran apóstol, el apóstol fulano, el apóstol mengano. Hijos de Satanás es lo que son. No se puede faltarle ni a un tilde a la palabra de Dios. ¿Van a dejar de ser? No, no van a dejar de ser. ¿Por qué? Porque entonces no se cumpliría el tiempo de Noé. Precisamente están así. ¿Quiénes son los que dejan la constitución esa pentecostal? La dejan y se salen de esa fila. Como lo hicieron Edad y John, se los he dicho muchas veces. Que el Espíritu Santo tuvo misericordia porque halló algo en él como hallaron algo allá, no allá. Dios halló algo, le dijo, quítate de aquí, que aquí tú no estás bien. Hay que guardar los mandamientos, hay que guardar la ley. Es lo mismo. Los adventistas tenían una profeta, una profetisa, Elena de White. Y se escribe lo que yo he leído en sus escritos, que hay que cumplir la ley. ¿Y qué pasa? ¿Qué es la ley? La ley es el sábado. No, el sábado es un punto de la ley. Amachí es otro punto de la ley de Dios. Porque es cumplimiento que Dios le da. Pero esa Machía dice, yo vine a cumplir la ley de mi padre. Me mandó a que yo existiera, mandó a que yo existiera. Y existo. Vaya, así hablando, sí. Mandó que yo existiera y existo. Para que me sacrificaran. Ese es el mandato de mi padre y yo vine a cumplirlo. Esa es su orden. Para que por medio de mi sangre derramada
Nadie la haga inmunda, como dijo el apóstol Pablo. La redención es a través de la prueba. Vamos a leer Deuteronomio 13:3. Como dije, Deuteronomio 13, verso 3. Exacto, dice así la palabra en Deuteronomios capítulo 13, verso 3. No darás oído a las palabras del tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Dios vuestro Dios os prueba para saber si amáis a Dios vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Dios prueba. Dice la escritura con referente a la prueba en 1 Corintios capítulo 3, verso 13. La obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará, porque por el fuego será manifestada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego hará la prueba. También dice la escritura en 1 de Pedro. Ahora, ¿cuándo va a haber salvación? Somos salvados por fulano y mengano, obviando muchas cosas que Dios ordenó. Sin embargo, el fuego hará la prueba. Los jóvenes que fueron como testimonio de esas mismas palabras que estoy diciendo, desde aquella antigüedad, 3 fueron fieles a la palabra de Dios. Eso es lo que nos registra la Escritura. Y prefirieron morir antes, Amén, gloria a Dios. se anegaron antes de violar la palabra de Dios. Y la protección de Dios, como ustedes saben, vino. Y no se chamusqueó ni la ropa siquiera. No algo de ellos, ni barba, ni nada. Ni la ropa. Hubo mucho asombro al Señor de la tierra, al gobernante de la tierra, el rey babilónico, ese. Y aún teniendo tantas cosas vistas, provechosas de Dios, así todo, levantaron una estatua grande, pero esa estatua era porque estaba determinado que iba a suceder la misma simbología que tenía esa estatua, dicha por medio del profeta Daniel. Dios habló sobre los 4 imperios y habló sobre el 5º imperio. El 5º imperio viene siendo, lo dijo así la palabra, viene siendo a Mashiach, Amén, gloria a Dios. que viene a gobernar a la tierra. Él bajará, así como se fue, dijeron ahí espiritualmente, él volverá. Amén. Así, joven, volverá Gloria a a Dios. gobernar ¿dónde? En el cielo, a ser arrebatado al cielo. No, eso es la parte que pertenece al hijo de pecado, al hombre de pecado, hijo de perdición, guiado de Satanás, su padre. Está escrito, claro está que está escrito, pero no está el arrebato, nada, porque viene a gobernar a la tierra. No podemos quitar, dice el apóstol Pablo, lo que antes se había dicho, que realmente es como se dice en las escrituras. Ese invento que hay
de desobediencia a los mandamientos de Dios, con esa desobediencia, sencillamente, no hay redención, no hay salvación. Si usted no se circuncida, no hay salvación. Si usted no se bautiza la tevilá, no hay salvación. Si usted no honra a padre y madre, no hay salvación. Si usted no respeta la dignidad del sábado, que Dios lo nombró santo, no hay salvación. Cada punto, vamos a leer. Levíticos 11. Si no se respeta el ordenamiento de lo que se debe comer y lo que no se debe comer, dicho por Dios a través de de su profeta, no hay salvación. ¿Seremos salvos por fe? Sí. ¿Qué es lo que nos indica la fe? Hacer lo que Dios ordenó. En Abraham, por medio de la fe, le envió la circuncisión Dios a todos. Nos los envió a todos. Porque dice en el verso en Génesis 17, 14 te está diciendo, el que no se circuncida no es de mi pueblo. Yo lo estoy diciendo bien claro. Bien claro. La gente que come en la Pascua sin la circuncisión son inmundos. La circuncisión, sin la circuncisión no se está haciendo la Pascua. No hay Pascua. Y si tú tienes la circuncisión hecha y no obedeces los mandamientos, como dice Pablo en Romanos 2:14, 2:15, 2:25 o 26, no recuerdo bien el verso, 25. pero sí es 2. 25. 25, 2:25. De nada te sirve la circuncisión. Los gentiles, si no, con la circuncisión, si no guardan todas las ordenanzas de Dios, toda su ley que está expresada para tu salvación. Señores, porque las leyes para el hombre son difíciles. Se dijo allí, pero los discípulos dijeron, leyes que ni nuestros padres han podido guardar, pero no se está refiriendo a la ley, a las leyes del Padre. Porque aún estando tú en una nación extranjera, siendo israelita, y teniendo que trabajar sábado, porque las leyes de allí son de hombre, y si no trabajas, te mueres de hambre. Y si te mueres de hambre, no estás optando por la vida. Entonces, si tú trabajas el sábado, eres sin culpa, porque lo estás trabajando contra tu voluntad. Eso es igual que el que está preso, el que está en otras naciones, aunque esté libre en la nación, si no cumple con las leyes de esa nación, te botan, te eliminan, no trabajas, si no trabajas no comes. Aunque la ley del comunista es si no trabajas no comes, pero si es que ahí se trabaja y no comen. Conocido eso, esas cosas. Porque soy cubano y entonces allá el Fidelito ese, como era nueva la política ahí, pues entonces muchos lo creyeron. Y el pueblo de Cuba está pagando la carga esa que se echó. Si, en esta palabra, si Fidel es comunista, que me pongan a mí, que me pongan en la lista que estoy de acuerdo con él. Ahora hay 63 años que el pueblo está pagando esa culpa. Porque la revolución cubana no era comunista. La hicieron comunista. Por despecho a los Estados Unidos.
Y ahora están queriendo enviar la media de los Estados Unidos. Enviando gente comunista para torcer el país ese también. Entonces yo no sé qué país se va a salvar cuando dice de los países que fueran salvos según la Escritura. Algo que profundamente yo sé. ¿Cómo va a poder ser salvo si le están torciendo el rabo a la puerca? La que se revuelca en el fango, la que está gobernando hoy en día a los Estados Unidos. Cambiando el país con las actitudes políticas de otras acciones y por despecho. Por ironía. Señores, no jueguen. Como decía yo que el Daddy y yo le decían que había que guardar la ley. Esa institución no está guardando la ley. Algunos se están zafando, que es lo que estoy diciendo yo. Pero que tienen que completar la ley de Dios. Creer en Jesús es descompletar la ley de Dios. Creer en Jehová es descompletar la ley de Dios. Creer en el Yahweh o Yahweh, como ellos le mencionan, es no creer la Mashiach, no es descompletar la ley de Dios, es descompletar el plan de redención de Dios. El Señor se lo dijo al Señor Amashiach, lo dijo a sus discípulos. Recibiréis cárceles, azotes por causa de la verdad. La verdad os hará libre. Eso es redención de Dios. La verdad. Todos esos términos, cada uno de los puntos de los mandamientos de Dios, es redención, es libertad, es paz con Dios. Si un punto lo dejas de cumplir, Santiago 2:10, te es o eres culpado de toda la demás ley, quiere decir que de todo lo que más cumpla, eres culpado de todas maneras. Por eso es que Pablo dice, si el gentil, ahí como dice Romanos 2:25, 2:25. si el gentil guarda la ley, te condenará a ti que con la circuncisión eres rebelde a la ley. La ley lo dice San Juan. Pero ¿quién entiende? Tienen que estar torcidos. No, están torcidos porque el mundo es torcido. Por eso es que no le quedó más remedio decirle que como los tiempos de Noé, será el tiempo ya final. Y estamos en el tiempo final, ya no es tiempo y tiempo y medio tiempo. Estamos viviendo en el medio tiempo. Ese ya que dijo Mashiach. Porque hay muchos acontecimientos de lo que pasaba en el Antiguo Testamento, tiempo, que le llaman en el Antiguo Testamento, que son cosas que sucedieron para allá, sucederían después, porque Pablo lo dijo. Hombres con hombres, echándose, las mujeres cambiaron su uso, y con los animales. ¿Y qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que aún dice, no solamente lo hacen, dice el apóstol,
de parte de Dios, sino que lo consienten. Dice Pablo también a los tesalonicenses. Ahí lo está diciendo en el Romano, capítulo 1, en Tesalonicenses está diciendo que consienten con la mentira. ¿Qué cosa es consentir con ella? Pues que la justicia del hombre consiente el casamiento de hombres con hombres, mujeres con mujeres, y si se echan con animales, y que el campo de desnudismo en esta época no debe existir, porque si el hombre no tuvo ropa ninguna al principio, Dios puede ser que tenga un final, que el hombre no tenga ropa ninguna, porque no van a haber fabricación, textilerías, Textileras. ¿eh? Las textileras que hacen ropa. No van a haber textileras. Pero todo el mundo tendrá un cambio como al principio. La desvergüenza sale del hombre, porque Dios la echa fuera. El poderoso, el que todo lo puede. Pero tiene que venir la prueba. La prueba esa que te les estoy diciendo, lo cual es redención también. La prueba de Dios es redención también. No se confundan más. Salgan los pocos que vayan a salir, dense cuenta de lo que se está diciendo aquí por medio de este video, que es la autoridad de Dios. Gloria a Dios. Amén. Que el Señor me ha puesto como el mejor que predica su palabra, porque la predico completa. Porque Dios no va a salvar por pedacitos lo que está diciendo Él en sus palabras. Tiene que cumplir toda ella el propósito para el que Dios la envió. Envió para que hubiera hijos de perdición. Lo hay. Envió que iban a entregar, uno iba a entregar a Mesías por 30 monedas de plata. Fue así. Eso es mandamiento de Dios. Es ordenanza de Dios. De la parte mala, porque Dios dice, yo soy Dios y a mi lado no habitan dioses. Ese padre de mentira es acá abajo. No existe en los cielos. Porque Él lo zumba para la tierra. Su gobierno está aquí en los hijos de desobediencia, aquí, en la tierra. Y el propio Israel, donde fue ubicado un terreno de Dios para Israel, no para otros hijos de otros individuos que no son semitas, que son de los otros hermanos de los hijos de otros hermanos de los hijos de Noah. Los hijos de Noah. Y lo cual Dios dijo en su palabra que le iba a hacer a Israel para estarlo molestando, pinchándolo, por causa de la rebeldía, de la dureza. Porque él escogió a Israel, pero le hizo ver a Moisés que no eran justos, que justo es Dios y él es el que da la justicia. Y él quiere que Israel completo obedezca su palabra. La promesa también es que al final ellos se lamentarán y les dará vergüenza. Pero no ha llegado ese tiempo todavía. Está sazonándose ya esa parte del tiempo, ya el postrer tiempo.
Porque la sexta trompeta tiene muchos parámetros. Se seca el río de Éufrates, los hombres firmando leyes que sea los hombres con hombres, mujeres con mujeres, etcétera, etcétera, y todas las cosas demás que están dichas en la profecía. Todas esas cosas se van confirmando en la sexta trompeta de lo que habló Amachía. Amachía viene siendo la sexta trompeta, porque en la séptima viene la redención, la emancipación. Pero la emancipación sin la verdadera observación de todo lo que salió de la boca de Dios, según dice Isaías 55:11, no hay redención. No hay emancipación. Porque el hombre ya cuando fue culpable, Dios quiso sacarlo de la culpa. Por amor, por misericordia. Se salvará un grupo, una congregación que está oculta, o estará oculta. Porque si usted sale de los adventistas, si usted sale de los testigos de Jehová, si usted sale de los presbiterianos, luteranos, hedionistas, etcétera, etcétera, pentecostales, si usted se sale de ahí, ya pertenecen a una congregación oculta en cumplimiento con Dios sus mandamientos. No hay que levantar otra iglesia. Ya usted mismo es la iglesia. Ya usted mismo es su templo. Porque no hay otra. Dios quitó el templo hecho de piedra para que haya un corazón, un templo de corazón limpio. Meteré mis leyes en su corazón, las escribiré en su mente. Él no dijo el sábado, el bautizo, la circuncisión. Él dijo mis leyes, para que nadie les quepa duda, le dijo allá en Jeremías 31, verso 33. Le dije yo a uno de esos que son de la secta, los testigos de Jehová, eso que le llaman, que si él ha leído Jeremías 31, 33. Léelo, que tú tienes la Biblia en la mano, yo no la tengo. Yo la Biblia la tengo en la mente. Léelo. Ah, entonces, ¿qué? Va a haber faltas de la ley. Van a comer de todo lo que le da la gana a los distintos religiosos. Pues si usted come caché, como decimos en hebreo, comida limpia, ordenada por Dios, y le falta el sábado, te van a culpar de eso también. Si usted respeta a su madre y a su padre y le falta a cualquier punto de la circuncisión, son puntos de la ley que te salvan. La salvación está situada en cada uno de los puntos que Dios ordenó, porque dice, todo lo que sale de mi boca tiene que cumplir el propósito para el cual yo la envié. Se lo recalco porque es así, porque la ordenanza de Dios y la prueba final es fuego, como los tres jóvenes en el horno de fuego.
quien no quiera creer la historia de Dios, no tendrás redención tampoco. Porque eso es salvación. Creer en la historia que Dios ha plasmado en la palabra, en el Taná, en la Biblia. Porque están ahí escrita la acción de Dios y la acción del diablo, que Dios dice y que realmente el diablo realiza y que está realizando, que evidentemente la estamos viendo. Gente de la ley que testifiquen que sí. Pues si Dios te manda afeminado, es porque tú tenías que ser feminado. Porque Dios no te va a hacer feminado. Porque Dios sabe que las personas que van a nacer cómo son. Y el fuego hará la prueba. ¿Qué fuego? ¿Qué cosa de fuego? ¿Cómo el fuego va a ser la prueba? Ya es ordenado por Dios. Lo que he dicho es fuego. Porque es contrario a tu libertad. La ley de la libertad. Las escrituras están hablando claras. Lo que no están hablando claro son los evangélicos. Eso que dicen ser de que, bueno, son del diablo, sí, porque son de tal Jesús ese, o los otros de tal Jehová, y los otros ahora, desgraciadamente, de tal Yahweh. Que abran los ojos y oigan este mensaje, que es el real y el verdadero, y publíquenlo para que se salven algunos, y usted mismo, pastor, ministro o apóstol, como se llame, en su identidad religiosa, procure abrir los ojos y salga del letargo religioso. Pues ese fuego va a ser la prueba. Y no tan solamente el fuego, el fuego de la palabra de Dios, sino el fuego que está constituido por Dios, en el sentido que le estoy haciendo lo mismo, que es el martirio que tienes que pasar. Eso es fuego. Eso también indica fuego. El martirio que tenían que pasar aquellos 3 jóvenes en el horno de fuego. Pero Dios les dio sanidad. Pero está diciendo que que en el tiempo final habrá también fuego. Fuego de fuego real. No de un asteroide que viene despacio y va a destruir a los Estados Unidos, o que va a destruir a Rusia, o a China, o a Japón. No, que estas riadas que hay, estos tsunamis que hay, que estos volcanes que hay, estos temblores de tierra que hay, son nada más que elementos para hacerte entender que Dios te va a castigar al final con un potencial fuego, el cual va a destruir de verdad, porque cuántos moradores de la tierra hay que no cumplen con los requisitos que Dios ha establecido, que están en un letargo religioso, reversando la palabra de Dios por todo punto, porque desobedecer un punto, te eres hecho culpable de todo. El fuego te cogerá, como dice Primera de Pedro 1:7. Dice así la escritura en 1 de Pedro 1:7. Para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra, cuando a Mashiach, el Mesías, fuere manifestado. Amén. Amén. Cuando Él regresare,
Es decir, que se manifiesta ya. Habrá. Ven tú por aquí para la derecha, ve tú para allá para la izquierda. Ven tú para acá para la derecha, ve tú para allá para la izquierda. Está simbolizando que habrá una separación, como digo, se dice en otros términos también. Separación del reino y separación del fuego. Y esto es lo que hay que decir y lo que hay que predicar en este tiempo, y lo estoy haciendo. Lo estoy haciendo. Así que Dios, como dicen la gente, que nos coja confesado en su verdad, en su palabra. Como le he dicho en otras ocasiones, es que yo digo que es Jehová, ni que es Yahweh, ni que es Jesús, ni nada de eso, porque eso no se dice en Israel. Si no se dice en Israel, o sea, que no está parametrado ahí en el Tanaj, en la Torá, que es la instrucción de Dios. Tanaj es instrucción de Dios. Yo no hago división porque es la misma palabra de Dios, la cual está recalcada. Isaías, como he dicho, Isaías 52:1, que está constatada ahí con Apocalipsis 21:27. Lo que pasa es que en uno está puesto correctamente, que es anteriormente, y en el Apocalipsis está puesta posteriormente. Pero ¿quién ordena lo que haya dicho el apóstol? ¿Quién ordena la manera que dice el apóstol? No, de la manera que ha puesto la Iglesia Católica, ha puesto el catolicismo romano, el imperio romano. Y entonces le han cortado lo que es un significado que está allí. Por eso es que Pablo dice, huid de los acortadores. No es la circuncisión. No te equivoques, hijo de Satanás. No es la circuncisión, no es la cortadura de la circuncisión. Es de los que cortan los mandamientos. Los que están cortando los mandamientos de Dios. Que es lo que no se tiene que retirar, los mandamientos de Dios del fundamento de tu corazón, para que esté limpio. Para que cuando venga ese fuego, no te quemas, porque sabe Dios que estás limpio. Porque has obedecido, que lo que te interesa a ti es obedecer. No en esta vida, sino obedecer a Dios para pasar a la otra vida. Obedecer la ley de la libertad, que es lo que te da libertad. ¿De qué te libera? De la condenación. Da los pasos de Abachía, da los pasos de Abraham. Es lo mismo. Cumple. Está cumpliendo en las iglesias. Mentira. Está cumpliendo con Satanás. La otra parte que dice la Biblia, que dijo Machí allí. Vosotros, hijos de vuestros padres, diablo sois, y los deseos de vuestros padres queréis hacer. Despierten de ese letargo religioso. Que esto que estoy predicando, sí es un verdadero ultimátum de Dios. Y yo, como siervo de Dios, les envío ahora la forma en que tienen que pedir a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. ¿Por qué es santificado? ¿Por qué decimos sea? ¿Por qué decimos sea? Nada. Es tu nombre, porque dijo, ser santo porque yo soy santo. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, que es su palabra, y también la comida diaria. Y perdona nuestras deudas,
como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Quién perdona? Porque yo conozco que el Putin ese está queriendo destruir a Ucrania porque tiene la misma lengua eslava. No tienen la lengua rusa, tienen la lengua eslava. La lengua americana es una lengua de sajona. Sin embargo, no son ingleses. Americano es americano. Nosotros tenemos la lengua española, pero España no tiene derecho sobre nosotros. Somos autóctonos. Ya no hay tal derecho. A Israel le entregaron la tierra que dijo Dios, destruyó esos reinos para dársela a Israel. Eso es lo que tiene que entender, que allá donde está habitando en Mosafá, ese, ¿cómo se llama? El llamado palestino ese, el presidente, Abu Dabás. Abu Dabá ese, y el otro rebelde que está en Gaza, que esos sí son los lugares de ellos. Bueno, pues que se vayan para allá donde está su Dios. Y que se quiten sus templos que tienen en Jerusalén y se lo lleven en una carretilla para allá, para Gaza, para allá, para Medina, que es donde dice las escrituras hebreas, donde está el templo de ellos, en Medina, en Arabia, para allá. Lo siento, pero eso es así. Al final va a ser así. Viva yo o no viva físicamente. Porque a Mashiach lo mataron físicamente. Hubieron profetas que en la antigüedad lo mataron físicamente, pero espiritualmente no pueden matarlo. Que es lo que se refiere a la escritura. Que es al que hay que temer. Aquel que hace la separación y dice, tú para la derecha y tú para la izquierda. A ese es al que hay que temer. Y eso es en la resurrección. Aquel que ha sido señalado para la izquierda no va a resucitar para la derecha. Y aquel que ha sido crédulo, que ha creído de verdad, ha de resucitar para la derecha. Porque de todo eso reveses, como dijo Ezequiel, vendrá la justicia recta y derecha, aquel cuyo cual Dios concedió la cosa. Esta tierra no se la concedió a ningún filisteo, eso que hoy se llama palestino. Israel siempre se llamó Israel, desde que Dios lo fundó. Aunque lo ha mandado para el mundo entero por desobediencia, y la tierra fue arrancada de sus manos, y se la dio a los buitres, a los animales, y la volvieron desierta, hasta que al posterior tiempo dijo, yo te voy a recoger y te voy a traer a la iglesia, a la tierra que te prometí. Pero mientras te iba a dar castigo. Pero aunque estén desobedientes todavía, porque yo sé que lo están, paso por paso, yo sé que lo están. Porque si tenemos la abundancia que yo dije hoy en día, no es por la fidelidad de Israel, sino por la fidelidad que él prometió. Comerán los pobres y serán saciados, comerán los ricos también. Así que, por lo tanto, yo hablo justamente como son las escrituras, como es la palabra de Dios. Unas son para bien y otras son para mal. Por eso es que la Mashiach dice, escudriñar. Por eso es que Pablo dijo, observarlo todo y retener lo bueno. Porque están las escrituras ahí, todo sembrado ahí. El padre de mentira y el padre de la verdad.
Y si usted está en la verdad, el fuego no los consumirá físicamente porque habrá resurrección. Es la muerte segunda, viene. El fuego hará la prueba. Que el Señor los bendiga. Llevarejeja, Adonai Beimereja. Perdón que no terminé de decir el Padre Nuestro. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ahora vamos a decir la bendición. Llevarejeja, Adonai Beimereja. Yael Adonai Panat. Eleja, Bejoneja. Isat Adonai Panat, Eleja, Beasem Leja, Shalom. Bendígate Dios y te guarde, ilumine Dios su rostro a ti y haya de ti misericordia. Alce Dios su rostro a ti, ponga en ti paz. Amén. Esa parte se la dejo yo a mi hijo que la diga él.